Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en una nueva entrevista en Espacio Cultural Waves. Estamos con un escritor español, poeta, crítico literario y profesor, Juan Carlos Abril. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Juan Carlos. Gracias a ti, Gonzalo, por el interés y encantadísimo de estar aquí, claro que sí. Juan Carlos, estamos acá conversando un poco de literatura, estar actualizado de lo que está ocurriendo con las obras literarias, pero en específicamente tu obra, Juan Carlos. Tú eres poeta. ¿Qué es para ti la poesía? Bueno, pues la poesía es un género literario que para mí fundamentalmente habla de la lírica, ¿eh? Yo sé que hay muchos poetas que entienden la poesía desde muy diferentes perspectivas, más ímnica eh, o más social o más, en fin, en sus distintas variantes como tiene la poesía, pero para mí la poesía es sobre todo expresión íntima del yo, expresión de mi intimidad y en ese sentido es un género fundamentalmente lírico, ¿no? Busco un poco expresar los sentimientos, escarbar en los sentimientos, pero por supuesto sin hablar de sentimientos ya trillados, ya, porque eso sería caer en el patetismo. Si quieres, luego hablamos un poco de este asunto, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Mira, qué interesante tu propuesta literaria, porque muy pocas personas responden sobre una poesía más íntima. Generalmente están ligados con algún enfoque social, algún enfoque de justicia social, no sé. Eh, y me parece muy interesante también que exista este tipo de poesía, que no quiere decir tampoco que haya alguna crítica, ¿cierto? Algún contexto o algo. Pero increíble. ¿Cómo iniciaste, Juan Carlos, a escribir? ¿Fue tardío o en la infancia? ¿Cómo recuerdas ese momento? Claro, claro que lo recuerdo. Yo creo que todos recordamos, todos los escritores, recordamos el momento en el que empezamos a escribir. En mi caso fue una vocación muy temprana, desde la infancia. Yo cuando tenía ya 7 y 8 años ya escribía Ah, cuentos, escribía, y a partir de los 11, 12 años escribía poesía. O sea que obviamente no tenía ni idea, no tenía herramientas, eran poemas muy malos, pero escribía muchísimo. Y siempre estuvo muy ligada mi escritura a la prosa también. Yo escribí siempre mucha poesía y mucha prosa. Pero, pero bueno, yo creo que es una necesidad de las personas, ¿no? O sea, las personas tienen una necesidad de expresar algo que no pueden expresar con las palabras corrientes, con las palabras normales. Por eso buscan la poesía, que es una manera distinta de aproximarse a esa expresión que a veces necesitamos. No todo el mundo la necesita, expresarla. Todo el mundo puede comprender esa otra necesidad, esa necesidad distinta, pero no todo el mundo tiene esa necesidad de expresarla. Y aquellos que tenemos esa necesidad, a veces buscamos la poesía para expresar esa- esos sentimientos, esos argumentos, realidades que a veces, pues, o fantasías que tenemos en la cabeza y en el corazón, ¿verdad? Para poder expresar algo. qué interesante eso de los 7 años, Juan Carlos, empezar a esbozar tus primeros poemas. ¿Y qué era lo que te inspiraba en esa edad a escribir algún tema en específico? Pues mira, a los 7 años recuerdo haber escrito eso, cuentos Mm, y prosa, pero eran cuentos y fundamentalmente lo que yo hacía, lo que yo recuerdo, porque sí. no lo conservo, era, o sea, yo leía algo y lo copiaba, ¿no? O sea, yo Mm, leía, por ejemplo, una novela de detective, una novela juvenil o algo así, y yo luego escribía otra mini novela, ¿no? Pues mucho más corta y mucho menos interesante y mucho peor hecha, pero como
copiando un poco lo que yo hacía, ¿no? Y yo pensaba que yo ya estaba escribiendo algo pues muy original y muy bueno, pero bueno, ese es el origen de toda la escritura, ¿no? Claro. La mímesis, ¿no? Entonces, Mm. durante mi infancia, o la parte de la infancia que yo recuerdo, y gran parte de la juventud, yo copiaba sin darme cuenta a todo lo que yo leía. Pues leía a Pablo Neruda, por ejemplo, que una lectura que, ya que tú eres chileno y yo pues he sido siempre un gran lector de Pablo Neruda, pues leía Residencia en la Tierra, ¿no? Y me aparecían los poemas pues así como muy... sucede que me canso de ser hombre o cosas así, ¿no? Me salía, o melancolía en la familia, y entonces todo lo copiaba yo un poco, lo copieteaba yo, y salían los poemas como muy a lo Neruda, ¿no? Y luego leía yo a García Lorca, pues aparecían guardias civiles y gitanos por todos los sitios, ¿no? En todos mis poemas, ¿no? Eso es un poco el inicio, yo creo que de cualquier escritor, ¿no? La mímesis, ¿no? Juan Carlos, este proceso, ¿cierto? De buscar quizás tu voz poética, en algún momento dijiste, ya, quiero dedicarme a escribir un libro de poesías bien. Ese momento, ¿con qué libro fue y cuál fue el motivo del libro? Sí, mira, cuando yo era adolescente, a partir de los 14, 15 años, tenía muy claro que quería escribir y que quería ser sobre todo poeta. Luego, Ya. eh, entonces, yo me dedicaba mucho a escribir mucho, y cada vez me esforzaba más en leer más y en mejorar la técnica, ¿no? Bueno, pues aprendiendo métrica, aprendiendo figuras retóricas, aprendiendo, bueno, eso creo que es lo normal, ¿no? De cualquier escritor. Yo no creo que yo fuera un escritor muy eh, precoz, pero sí es verdad que, bueno, mi primer libro ya apareció con 23 años, aunque lo tenía Ah, escrito con 22. Con ya. 22 lo tenía terminado, pero tardó un año en aparecer. Mm. Antes de ese libro, que es mi primer libro, se llama Un intruso no somete, que apareció en el 97, yo había escrito al menos uno que, bueno, pues que medio me reconocía, me, medio salvaría algún poema suelto, ¿no? Y lo que pasa es que se quedó ahí en un cajón. Afortunadamente yo los presenté a varios premios y no ganó ningún premio, afortunadamente. Y, y ya con mi primer libro, el que hoy en día es mi primer libro, pues sí que gané un premio en el 96, que apareció en el 97, aunque yo recuerdo bien que el libro estaba terminado a finales del 95, o sea que lo tenía Imagino. terminado. Sí, luego escribí dos poemas después, que los publiqué en la segunda edición, cuando lo reedité el libro, Ya. y, y bueno, pero sí que tuve un libro, al menos un libro anterior al primero, que se quedó ahí. O sea, son propuestas o probaturas, ¿no? Que uno está probando. Mira, ese libro que se quedó en el cajón, por contarte un poco, pues era un libro muy de la poesía de la experiencia, Ya. muy en el que, muy urbano y muy donde el personaje estaba siempre entre semáforos, taxis y en los bares. Era la poesía que se llevaba entonces en España. En España se llevaba muchísimo esa poesía, y yo, que ya por entonces era gran lector de poesía, pues rápidamente pues empecé a copiar modelos, ¿no? Cuando me di cuenta que esa voz no era con la que yo me identificaba, lo que tú me decías, ¿verdad? De cuando uno se da cuenta de la voz, ¿no? Pues corté radicalmente con eso y me propuse hacer un libro que hablara más de mi voz, de mis preocupaciones. Entonces, en ese sentido, yo, que soy de un pueblo rural, pues yo empecé a preocuparme por mis propios temas, por mi propia realidad.
y sin despreciar la tradición más reciente, como era en ese caso la poesía de la experiencia, y recogiendo gran parte de su legado, pero adaptándola a mis necesidades expresivas, que eran hablar de mí mismo y de mi espacio rural, de mi espacio, pues bueno, del campo, de todo lo que yo había vivido y de mis sentimientos en ese mundo, ¿no? En ese mundo con el que yo me sentía más identificado. Juan Carlos, esa poesía que está más enfocada en lo rural, ¿se ha perdido en la literatura en lengua española? No, ¿O no, 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 no? no, porque mira, la poesía, el diálogo entre la ciudad y lo rural, o lo urbano y lo rural, es un diálogo muy antiguo, es un diálogo desde la Edad Media, ¿eh? O sea, no es, eso funciona, es un diálogo, ojo, que surge desde la conciencia urbana, es decir, la conciencia urbana es la que crea esa dialéctica entre lo urbano y lo rural, porque en lo rural no hay conciencia de lo urbano. Es cuando tú estás en lo urbano, cuando te das cuenta de que lo rural es la otra parte, ¿no? La parte, digamos, natural, que tampoco ya es natural, ¿no? Bueno, no vivimos en tiempos, no vivimos ya en tiempos de San Francisco de Asís, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero lo cierto es que el diálogo o la dialéctica urbano-rural es muy antigua y siempre está funcionando. Yo creo que es una cuestión, pues, de necesidades expresivas de cada poeta Claro. y, por supuesto, también de modas literarias, porque las modas literarias existen. Yo soy de un pueblo, yo soy de un pueblo, pero no por el hecho de ser de un pueblo tengo que escribir del campo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en aquel momento, cuando yo tenía 20 y pocos años, pues yo sí sentí la necesidad de hablar de algo que a mí me era más cercano para poder desarrollar una voz distinta a la voz hegemónica de la poesía de la experiencia, que era fundamentalmente urbana. Entonces yo me planteé hacer una poesía de corte rural, que de hecho solo va en mi primer libro, ¿no? Solo es mi primer libro, aunque los otros libros míos siempre tienen un espacio de la naturaleza muy importante, ¿no? Pero ese componente rural solo está en mi primer libro, porque yo me lo propuse, digamos, buscando mi propia voz, pero al mismo tiempo tras un proceso en el que yo mismo estaba indagando en mi propia voz. Venía venía del campo, me fui a la ciudad y volví al campo, ¿no? ¿No? O sea, ¿A qué ciudad te trasladaste en ese tiempo? bueno, yo vivo actualmente en una ciudad pequeña que se llama Granada, Ah, ya. en España, pero por contarte un poco más de esta dialéctica de lo urbano y de lo rural, yo, por ejemplo, después he vivido en ciudades grandes, no sé, por ejemplo, viví en Londres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entre otras, ¿no? Entre otras ciudades, y después he escrito algunos otros poemas que dialogaba sobre esas necesidades mías de hablar del campo, de la ciudad. Bueno, ese mito que tenemos todos de tener una casa en el campo, aislado de todo el mundo, ¿no? Un poco como donde Desconectado. eso, desconectado y tal. Bueno, pues de eso también, sobre eso también he reflexionado yo algunos años después, ¿no? Mm. Juan Carlos, este proceso literario es una parte de tu vida, pero también decidiste dedicarte a la literatura como profesión. En tu obra crítica, ¿cuáles han sido tus enfoques más que hayas tú abarcado más durante todo este tiempo? Mm. Pues mira, yo tengo una formación marxista muy fuerte, ¿no? O Ya. sea, mi formación marxista también, a propósito de la poesía, hago este inciso. Cuando te he dicho que lo que más me interesaba era la lírica, la relación de Mm. los sentimientos, del sujeto contemporáneo con los sentimientos, no significa que yo no tenga una visión, digamos, ideológica de la realidad
muy fuerte. Sí que la tengo y está presente en mis poemas también, pero fundamentalmente mi poesía trata de indagar en los sentimientos y por lo tanto en lírica, ¿no? Pero bueno, decir yo hoy en día también es una propuesta, digamos, ideológica, ¿no? No es solo una propuesta existencial o sentimental, sino que lo sentimental es ideológico también. Entonces, en ese sentido, mi obra crítica tiene fundamentalmente un enfoque materialista, marxista, pero después yo he estudiado mucha crítica y me ha interesado mucho, pues no sé, desde el formalismo ruso, por decirte así, los clásicos, el estructuralismo, el postestructuralismo, la deconstrucción, pues las teorías cognitivas, ¿no? Últimas, ¿no? Digamos, todo lo que son el giro lingüístico de a partir de los 70 hasta hoy en día. He estudiado mucha semiótica, siempre me ha interesado mucho. Bueno, pues podríamos hablar de teoría literaria. Yo he sido siempre un gran lector de teoría literaria y me ha interesado mucho, sí, por supuesto, porque cuando escribes sobre poesía, no puedes explicar la poesía si no es a través de la teoría literaria. Juan Carlos, dentro de todas estas teorías que has mencionado, también has nombrado autores. ¿Hay algún autor en específico que te ha marcado y tú dices, con este autor hay un antes y un después en mi obra literaria y en mi obra crítica? ¿Te refieres a poesía o te refieres a crítica? Poesía y crítica. Bueno, pues mira, vamos a ver. Yo creo que eh, en España y en gran parte de Hispanoamérica ha influido mucho actualmente, en los últimos 15, 20 años, ha influido mucho dos voces, ¿no? Una que no es española ni en nuestra lengua, ni que es Ashbery, John Ashbery. Creo que John Ashbery ha influido mucho la influencia de John Ashbery, este autor, poeta de la Escuela de Nueva York, que murió hace pocos años y que tenía que haber sido premio Nobel, sin duda, ¿no? Yo siempre digo que tenía que haber sido él el premio Nobel y no Bob Dylan, ¿no? Pero bueno, obviamente John Ashbery ha sido el poeta más relevante, más importante, que más ha influido en, pues bueno, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y hasta la Patagonia, ¿verdad? Argentina y hasta la Patagonia chilena, ¿verdad? Y hasta la Tierra de Fuego. Y también en España ha influido mucho, John Ashbery, ¿no? Y luego un poeta, ya que estamos hablando de nuestra lengua, ¿no? Pues yo creo que Luis García Montero en las últimas décadas ha influido mucho, ¿verdad? Ha influido mucho. En España es indudable su huella, pero también en América ha marcado y está marcando a diferentes niveles, pero también es muy relevante su obra, es muy relevante su calado. Obviamente la poesía de Luis García Montero ha influido mucho en España, eso es indiscutible. En América podemos hablar de niveles, ¿no? De niveles de profundización y de los diferentes países, pero sin duda que es el poeta que más ha marcado en las últimas décadas en nuestra lengua. Yo creo que Luis García Montero es el más relevante. Por lo tanto, te hablo de dos poetas, uno en nuestra lengua y otro dependiendo. Bueno, Ashbery está muy traducido. Ashbery Claro. está muy traducido en en todos los países y aquí en España está en Visor en muchas ediciones, pero también hay ediciones en, en Lumen, bueno, en Ah, Pretexto también hay, bueno, hay en Vaso Roto, se ha traducido. Yo tengo aquí todos los libros de Ashbery aquí a mano, todos los que tiene él, y es muy importante, me parece muy importante. Hay otros también, hay otros poetas de influencia anglosajona
también muy traducidos y muy importantes, pero creo que Ashbery es el que más sobresale. Y por la otra parte de críticos literarios, pues hay muchos, pero bueno, eh, eh, quizás más que referirme a críticos, pues bueno, yo creo que la influencia de Bakhtin, del ruso Mikhail Bakhtin, que no es contemporáneo ya, bueno, es contemporáneo, pero que ya no es, que no está vivo hace ya varias décadas, ¿no? Pues fue el pensamiento, lo que se llama el pensamiento dialógico, ¿verdad? El pensamiento dialógico ha impregnado todos los estudios literarios del siglo XX y lo que va del siglo XXI de una manera muy relevante, ¿eh? Bakhtin ha sido sin duda uno de los pensadores más importantes de las teorías literarias actuales, ¿no? Y quizás si tenemos que hablar de otros filósofos, pensadores, teóricos así importantes, bueno, pues no sabría si decirte o Deleuze o Foucault. Los Ah, dos tienen, los dos tienen mucha relevancia. Yo creo que el pensamiento de Foucault es muy importante, ¿eh? Y Deleuze también. Yo creo que mm, los dos son grandes autores que han sembrado mm, una manera distinta de pensar, una manera distinta de razonar, ¿no? Por decirte dos, mm, de la escuela francesa que tú sabes que es tan mm, importante, ¿no? Pero estoy siendo muy injusto porque estamos hablando, hay muchísimos autores que podríamos hablar de mm, grandísima relevancia en el pensamiento literario contemporáneo, ¿no? Hay muchísimos, podríamos estar hablando de muchos, ¿no? Autores. mm. En este contexto, Juan Carlos, de hablar de influencia o de autores, específicamente con España, la literatura española ha sido muy importante para América Latina durante muchos siglos. En la actualidad, ¿qué ha pasado con la literatura española para América Latina? ¿Ha habido una desconexión o se siguen manteniendo una relación de amistad como se solía antes, por ejemplo, con la obra de Cervantes o la Edad de Oro y toda esa literatura tan rica que pareciera que ya es como del pasado, pero no es tan así? Cuéntame un poco sobre eso. Sí, pues mira, Gonzalo, la relación de España con Hispanoamérica es muy rica y además compleja también, no es sencilla. No podemos olvidar que España era la metrópoli, ¿eh? Era la Mm, metrópoli frente a las colonias. En ese mm, sentido había una relación de hegemonía o frente a las colonias y que todas los poetas importantes querían publicar en España para ser reconocidos. Bueno, mm, eh, hoy en día España no tiene colonia, ¿no? Cada país es independiente, ya tienen 2 siglos de independencia, ¿verdad? Pero sigue habiendo una suerte de neocolonialismo, diríamos, ¿no? Respecto al mundo editorial, ¿no? El mundo editorial, mm, España sigue marcando la pauta. Hay grandes editoriales en México, sobre todo, pero también en Argentina, ¿eh? mm, Que tienen independencia y que no necesitan que España refrende a sus voces, ¿no? mm, Pero, pero sí que todavía la mayoría de los autores americanos, grandísimos poetas, les encanta publicar en España porque es el lugar donde tienen mejor distribución, donde se les atiende más, donde hay todavía queda algo de crítica literaria, ¿no? El mundo de la crítica es algo que aquí todavía o que aquí sobrevive frente a un panorama mucho menos desarrollado en América, ¿no? Y entonces en ese sentido hay todavía cierta dependencia del mercado editorial, del mercado editorial. Eh, el- a mí me llama mucho la atención porque, bueno, las grandes editoriales españolas, pues
llevan los libros a América y como tú sabes, son mucho más caros allá que aquí, ¿no? O sea, aquí un libro que cueste 15 euros, allí puede salir por 28 o 29 euros, ¿no? Y son precios prohibitivos para muchos lectores de poesía allá, ¿verdad? Allá. O sea que sí que hay todavía, por razones históricas, todavía mucha dependencia con España. Eh, bueno, yo no sé si es bueno o malo, pero es una cuestión de mercado. Ahora ya, pues los mercados pues funcionan libres, ¿no? Los mercados son libres y en ese sentido, pues España marca todavía la pauta en gran parte del mercado editorial de poesía y de novela y de literatura en general en el mundo de nuestra lengua. Esa es la realidad. Las grandes editoriales, pues no sé, pues Anagrama, Planeta, Alfaguara, todos los grandes grupos editoriales, pues, y en poesía también, Visor, Pretextos, no, pues son hoy en día las editoriales las que quieren publicar todos los poetas hispanoamericanos. Y luego, es verdad que existen buenos sellos en América, pues, por ejemplo, en México, pues el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Pues es un sello, vamos, es soberbio, ¿no? O sea, es un sello imprescindible, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Qué sería yo sin las ediciones del Fondo de Cultura Económica? Pero lo cierto es que muchos autores que publican en el Fondo de Cultura Económica, sin embargo, o publican en el Fondo de Cultura Económica de España, tú sabes que tiene diferentes, el Fondo de Cultura tiene en Perú, tiene en Madrid, tiene en Buenos Aires, no sé si en Chile también queda, ¿no? En fin, pues, pero luego todas las otras editoriales independientes, pues como que tienen peor distribución. Publicar un libro en Visor o en Pretextos, por poner ejemplos de dos editoriales importantes, muy leídas, ¿no? Pues es como el lugar donde te van a leer todo y te van a reconocer como un poeta con cierto prestigio, ¿no? Juan Carlos, no puedo dejar de no preguntarte por unos escritores que en particular a mí me gustan mucho, sobre la generación del 98, como Valle Inclán, Azorín. Esos autores eh, se leen actualmente en España. ¿Han intentado rescatarlos o hay un olvido con aquellos escritores? No, claro que sí, la generación del 98 tiene mucha vigencia. Eh, Tanto Azorín como Baroja, que me has dicho, o Valle Inclán, pues bueno, son autores fundamentales para la literatura, no solo española, sino en nuestra lengua, ¿no? O sea, que son muy importantes. Yo he sido muy lector de los tres, especialmente Valle Inclán, siempre fui muy de Valle Inclán, ¿no? Pero bueno, Azorín, por ejemplo, no sé, El diario de un enfermo, por ejemplo, me estoy acordando que me gustó mucho, o de Pío Baroja, pues hay varias novelas que me leí en su momento que me entusiasmaron. La verdad es que son autores excelentes. Y bueno, Valle Inclán está entre mis favoritos, ¿verdad? O sea que muy, claro que sí, sí, tienen mucha vigencia, ¿no? Los escritores del 98. ¿Qué se está escribiendo en la actualidad, Juan Carlos, en lengua española? Mira, aquí en España durante muchas décadas ha sido muy importante una corriente que se llamaba la poesía de la experiencia, que ya más o menos te la he citado un poco. Una poesía muy urbana, con un lenguaje muy cercano, muy coloquial, que reelaboraba las hablas normales para hablar un poco de la normalidad, del sujeto cotidiano y que todavía tiene cierta importancia, pero creo que ya lleva varios años, varias décadas, ya al menos una década, un poco en declive, porque eh, se han modificado los gustos y sobre todo se ha agotado el cliché un poco, o sea, se volvió cliché esa poesía y se ha agotado un poco ese paradigma. Entonces, actualmente, pues hay diferentes tendencias, te hablo de aquí de España,
que algunas son más seguidistas de la poesía de la experiencia, pero sobre todo hay una búsqueda muy visceral de un lenguaje, lo que se llama el realismo sucio, de un realismo muy crudo. Esa poesía que entronca con lo social, con lo comprometido, esa poesía está muy, muy de moda ahora. Y también hay, por otra parte, una poesía más metafísica, más, digamos, más etérea, ¿verdad? Que a veces un poco como semiótica, un poco una poesía como más teórica. Y entre medias de esas dos corrientes que, por lo menos a mí, o buscando una poesía que no es ninguna de esas dos, estaría un poco en la que habla mi generación o algunos de los poetas de mi generación, entre los que yo me incluyo, que hablaríamos un poco de una tercera vía, ¿no? Ni un realismo crudo, ni un realismo descarnado, ni tampoco una poesía metafísica que no hable de nada, que sea pura idea y que sea pura teoría, ¿no? Una poesía que sepa dialogar entre la tradición y la vanguardia y y que sepa escarbar en las nuevas realidades, en los nuevos sentimientos que se viven ahora, porque tú no puedes expresar los mismos sentimientos ahora que en los años 80. En los años 80 España estaba saliendo de una dictadura, estaba empezando con una democracia, había mucha necesidad de vivir libertad, de vivir nuevas relaciones sociales, humanas, sexuales, vitales a todos los niveles y hoy en día eso se ha, digamos, normalizado y el sujeto contemporáneo actual, el sujeto actual tiene otras necesidades que no son las de los años 80, obviamente, ¿no? Luego, por hablar un poco de Hispanoamérica, yo creo que cuando se habla de Hispanoamérica se habla así como de todo en general y luego la realidad es muy distinta. Cada país tiene una tradición y además ya tradiciones muy asentadas, ¿verdad? Por hablar de la poesía chilena, pues se está haciendo una poesía de primera categoría. Aquí en España se han publicado muchas antologías chilenas en los últimos años, pero bueno, la poesía argentina, la poesía mexicana, la poesía colombiana, estamos hablando de grandes tradiciones y bueno, hay algo muy importante y eso sí es verdad que se debate mucho también la, todas las tradiciones hispanoamericanas, igual que la española, y es, por un lado, todo el coloquialismo, que ese también existe en España, en la poesía de la experiencia, el coloquialismo también, ¿verdad? Pero tiene otro origen, porque es mucho más antiguo, o es tan antiguo como casi el siglo XX, ¿no? La poesía en la poesía hispanoamericana. Y luego toda la que es la vanguardia y el experimentalismo es muy importante también en Hispanoamérica. O sea que también podríamos hablar de una fusión entre coloquialismo y vanguardismo que está muy... A partir de esos paradigmas podríamos hablar de diferentes estéticas en los diferentes países. Juan Carlos, nos queda muy poquito tiempo. Si nos pudieras dar un poema para ya despedir esta increíble entrevista. Bueno, Gonzalo, es un gusto hablar contigo. Mira, voy a leerte un poema que habla precisamente, ya que lo hemos citado antes, acerca de esa relación con, con el campo, con la ciudad, con esa relación que yo tenía de... Mira, se titula Don de la ingenuidad. Y precisamente es un poema que habla, por eso te he dicho antes, bueno, luego si quieres retomamos este asunto, porque habla de la visión del campo y de la ciudad cuando yo ya, la ciudad ya dejó de interesarme de nuevo, ¿no? Eh, eh, yo era de un pueblo pequeñito, del campo, rural, de la sierra,
tenía muchas ganas de salir cuando era adolescente, de irme a grandes ciudades, de vivir una vida urbanita, de vivir un poco ahí, ese individuo un poco sumergido en las grandes muchedumbres, ¿no? Y con los años me acabé hartando de eso y me gusta volver mucho al campo y volver a esas tradiciones del campo y a esa tranquilidad de la naturaleza. O sea que he vivido diferentes momentos, vaivenes en esto que hablábamos. Entonces, este poema habla de un poco de esa relación que siempre existe entre el campo y la ciudad. Eh, y en especial, pues bueno, mis propias necesidades, ¿no? Eh, o mi propia experiencia. Se titula Don de la ingenuidad. Cuando regreses a la ciudad, verás las ilusiones que madrugan con sus acentos incapaces de desprenderse del pasado que ignora lo mismo que nosotros. Tú ni siquiera sabes por qué vives, cómo es posible limitar la realidad de varias formas, si es tuyo este deseo en la utopía de los débiles, rebeldes, nunca hermosos. No dormirán las culpas hasta tarde y en su espiral el ruido, con su dragón ajuglarado, bisbiseará un nuevo día. Horarios imposibles, beata actividad. Contra ti mismo cuántas veces, cuántos modos conoces de hacerte daño. Ya no quedan violines y la melancolía de las fuentes posee menos memoria que sentido común. He de explicarlo casi todo. El tiempo como un herpes, su sintaxis sin posibilidad. Irás, pero no volverás. Este país tiene la pata herida. Yo quise destruirme fregando platos. Dije lo que me apetecía. En los desfiladeros de mis eses, con el afán de principios de curso, superé mi propia rutina y eliminé lo que no soportabas. Unos dicen que ha muerto, otros que nunca morirá. Aun así te convences con poco. Colono de una lengua que hoy sigues recordando, quiero reírme de esas largas genealogías mientras diseño aquí mi casa. Encinas y palmeras, tamarindos, palabras con descuento e insistencia. Es tu virtud. Y otro episodio dentro de ese vacío infantiloide que debes aceptar intermitente. La descripción de un personaje con flexibilidad. Ser puente o río. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. ¿Nos puedes regalar un último poema? ¿O será Sí, mucho? claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bien, es un poema que habla de la amistad, ¿vale? Y que se titula Un moderno dragón. Es un poema que se escribe al mismo tiempo que se va diciendo. Es un poema que yo escribo en un tren, en un viaje en un tren, que es ese moderno dragón, ¿verdad? Nadie comprende la noche y nada puede atravesarla, excepto tú con este poema entre las manos. Un tren es un dragón que grita en la oscuridad. Al deslizar su cola, esparce chispas y perfora las sombras con su ojo amarillo. La tierra tiembla cuando pasa. Deja fragmentos o significados para quien tenga una inquietud y los recoja. Deja constelaciones de ciudades en fuga, tu destino. Carácter es destino y una promesa íntima. No cambies. No sé de dónde vengo, tampoco dónde voy, pero ¿qué importa? Quien sienta miedo nunca entrará en la leyenda. Por eso vivo con el mito de la amistad atravesando la frontera de esta página. Y aunque hoy estoy solo, me conmueve el abrazo que me aguarda tras este largo viaje hacia el vacío. Da igual si no te esperan en un andén. Yo seguiré luchando por la amistad como una máquina, a pesar de que el hombre, como un animal fabuloso, siempre muerda su propio límite.
y la melancolía nos deje esta lágrima extraña que llamamos historia. Tren misterioso por el camino de este poema. Tren misterioso hacia tu corazón. Muchas gracias, Juan Carlos, por estos dos poemas, por conversar con nosotros desde España. Una última solicitud consiste en que motives a todas aquellas personas que quieran empezar a escribir, pero todavía no se atreven. ¿Qué consejo le darías tú para que se empiece ya a escribir poesía, literatura en general? Bueno, yo creo que si alguien tiene la necesidad de escribir, no le tiene que impresionar que haya muy buenos escritores antes, que eso es que se suele decir de que ya está todo escrito, porque siempre hay algo que se puede decir de otra manera y se puede expresar de otra manera. Yo creo que todas las personas tienen un carácter individual único, que nos hace diferentes, por mucho que nos parezcamos, por mucho que seamos todos personas, seres humanos, ¿verdad? Y vivamos en sociedad y cada vez estemos más homologados y cada vez nos parezcamos más en gustos, en hábitos, ¿verdad? Pero lo cierto es que cada persona tiene esa unicidad que la hace individualmente como una célula independiente, y cada persona tiene una capacidad única para decir las cosas de lo que siente, ¿no? Entonces, esa relación que tenemos cada uno con el mundo, con el medio que nos rodea, es donde cada persona tiene que indagar y cada persona tiene que estudiar lo que sucede para poder ponerlo con palabras, ¿no? Para ponerlo con palabras, ¿no? Yo creo que por mucho que ya esté todo dicho, siempre hay algo nuevo, distinto, que se puede decir desde nuestra propia perspectiva, que es que no va a tener eh, eh, parangón, ¿no? Que no se va a poder comparar con nada de lo que diga. Tú y yo nos ponemos a escribir algo de, no sé, de un día en el campo, en el sol, tomándonos una cerveza, un picnic, y tú lo vas a decir de una manera y yo lo voy a decir de otra, y lo vamos a expresar de diferente manera. Muchas gracias, Juan Carlos Abril, por esta conversación y espero que nos volvamos a encontrar más adelante en una nueva entrevista acá en Espacio Cultural Waves. Con mucho gusto, Gonzalo, un placer. Gracias a ti de nuevo por el interés, ¿eh? Nos vemos entonces acá en Espacio Cultural Waves en una nueva entrevista. Adiós. Enhorabuena, adiós.